Buenos días, muchas gracias y bienvenidos a este webinar donde les vamos a estar hablando de todo lo que tenemos que estar preparando para nuestra declaración anual. Entonces, quisiéramos dar unos 2 minutitos más para que se conecte más gente. Muchas gracias por su puntualidad. Muchas gracias por su disposición. Desde Creatura nos da un montón de gusto tenerlos acá. Creatura es una consultoría internacional que brinda asistencia técnica para la resiliencia de la sociedad civil comprometida con la defensa de los derechos humanos. Ofrecemos soluciones creativas y adaptadas a las necesidades de organizaciones, redes, colectivos, mediante servicios de fortalecimiento, gestión, facilitación y comunicación en un contexto de polarización. El pensamiento crítico es nuestra guía y método de trabajo que utilizamos para integrar perspectivas diversas. Desde gestión, nosotros brindamos asesoría en materia administrativa, contable, financiera y fiscal con la finalidad de optimizar el uso de recursos, minimizar los riesgos y reducir los costos y desarrollar estrategias de sostenibilidad. Les invitamos a visitar nuestra página creatura.mx para que vean los demás servicios que prestamos aquí en Creatura. El día de hoy vamos a estar viendo contabilidad, ¿no? Todo lo que tenemos que estar observando para nuestra declaración anual, para nuestro cierre fiscal de contabilidad, donde veremos las actividades económicas, la balanza de comprobación y sus clasificaciones que se ven entre ingresos y gastos. También veremos temas fiscales como las declaraciones mensuales, los visores del SAT, que ahorita es de donde se está apoyando el SAT para corroborar que la información que mandemos es la correcta, y la determinación del ISR anual. Además de recordarles puntos claves para la declaración anual, tener visualizados los ingresos, cómo se clasifican entre los otros ingresos y los ingresos que corresponden a la organización, los gastos administrativos, que recuerden que no podemos rebasar el 5%, y el ISR a cargo en la declaración anual. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les invitamos que si a lo largo de la presentación les surge algunas dudas, vayan anotándolas en el chat para que cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas podamos responderles. ¿Sale? Muchas gracias. Vamos a comenzar. Gracias, Andrea. Con el tema de contabilidad, bueno, el objetivo de esta sesión es eh, mostrarles que se debe tener un sistema contable que refleje que todas las operaciones de la organización estén alineadas al sujeto social autorizado y que a su vez nos ayude al llenado de la declaración anual. Aquí es importante mencionarles que el objeto social autorizado para recibir donativos deberá de estar alineado a todas sus operaciones. En este apartado les comentaremos algunos de los puntos claves a revisar. Podemos comenzar con el tema de las actividades económicas. Tus actividades económicas deben de estar alineadas a tu objeto social, ya que esta será la base para determinar el tipo de gasto
para determinar los tipos de gastos que tendrás autorizados a realizar. Recordarles que en tu constancia de situación fiscal podrás observar lo siguiente. El régimen de tributación, este es en el que estás desde un principio que fuiste a registrar tu RFC ante el SAT, la descripción de las actividades económicas y tus obligaciones fiscales, tanto las mensuales como las anuales. Aquí no olvides descargarlo por lo menos una vez al mes y revisarlo, así como también te recomendamos que descargues tu opinión de cumplimiento solo para confirmar que no tengas ninguna obligación pendiente de declarar, tanto la opinión como la constancia las puedes descargar del portal del SAT. Adelante. Muchas gracias, Cari. Acá nada más quiero recordarles que la descripción de las actividades económicas tiene que ser súper parecida al objeto social autorizado que les dio, bueno, que al objeto social que tienen autorizado para recibir donativos y también al objeto social que tienen en sus estatutos. Entonces, es súper importante que revisen en su constancia de situación fiscal que estas actividades que tienen descritas se homologuen un montón a su objeto social autorizado. Muchas gracias, Cari. Eso fue con respecto a nuestras actividades económicas que están autorizadas. Posteriormente, también les recomendamos revisar su balanza de comprobación. Recordemos que la contabilidad electrónica es otra de las obligaciones que tenemos que presentar ante el SAT y para eso es importante que revisemos muy bien nuestra balanza de comprobación, ya que esta es la base. Aquí les mostramos dos puntos claves. Una, que su balanza de comprobación, bueno, que sus cuentas contables estén clasificadas por rubro. Recordemos que en la declaración anual, el año pasado, nos cambiaron los formatos y nos marcaba en base a las normas de información financiera. Esto es que teníamos que tener clasificados como restringidos temporalmente, restringidos permanentemente y o no restringido. Por lo general, la mayoría manejamos un tipo de ingresos no restringidos, pero aquí va a depender mucho de su organización. Otro tipo otra forma que es importante observar es los ingresos y gastos por donativos de los ingresos y gastos diferentes a estos, ¿no? Aquí es importante separar cada uno de los ingresos y gastos por otros servicios o venta de servicios y los ingresos y gastos derivados de la recepción de donativos. Y el tipo de gastos. Es importante clasificarlos en gastos operativos y administrativos como mínimo. Les reitero que esta información es importante que la manejemos de esta manera, ya que nos va a servir para poder presentar nuestra declaración anual. Otro tipo de clasificación de cuentas es de acuerdo, bueno, otro tipo de clasificación es de acuerdo al tipo, ya sea que los ingresos y gastos que se encuentren alineados al objeto social. La insistencia reiterada de que es importante que todos sus gastos e ingresos estén alineados al objeto social. El catálogo de cuentas, verificar que este corresponda a una organización sin fines de lucro y no nos limitemos al catálogo de cuentas sugerido por el SAT. ¿A qué nos referimos con esto? Es importante que ustedes observen que no tengan alguna cuenta como propaganda y publicidad, porque somos una organización sin fines de lucro. Sin embargo, sabemos que podemos promover lo que se está haciendo dentro de la organización. A lo mejor en contabilidad podemos abrir una cuenta que se llame Proyectos de Derechos Humanos. Le ponemos el código, lo alineamos al catálogo de cuentas y con esto cumplimos con nuestra balanza de comprobación, la cual va a ser la base para cumplir con la contabilidad electrónica. Continuamos. El siguiente tema es, otra de las cosas que tenemos que observar son los ingresos. Aquí es importante diferenciar de nuestros ingresos por ser donataria, que son los exentos, y los ingresos grabados. Si bien sabemos que no tenemos la limitante de poder recibir otro tipo de ingresos, sin embargo, sí tenemos un porcentaje que no debemos de rebasar, que más adelante mi compañera Andrea les va a hacer más extensa esta información. Con respecto a los ingresos por donataria, tenemos ingresos por donativos, ingresos por cuotas de recuperación, ingresos por venta de bienes propios e ingresos por renta de bienes propios. Y los ingresos grabados pueden ser venta de servicios y o productos. Aquí, pues, lo que les comentaba, recordemos que es solo lo que tenemos exento hasta el 10% de este tipo de ingresos del total de los ingresos acumulables. Sin embargo, a partir del 10.1 ya nuestros ingresos van a ser
podemos tener ingresos del 10,1 hasta el 49% para seguir conservando nuestra donataria. Los gastos. Aquí es importante que verifiquemos que todos nuestros gastos que estén contabilizados cuenten con su soporte documental. No basta con tenerlos bien clasificados. Es importante que ese CFDI o esa póliza contable tenga referenciado el folio fiscal de su CFDI, además de que nosotros contemos con toda la evidencia, el soporte documental, como son los contratos que derivaron ese gasto, el entregable cuando hacemos alguna consultoría, que tengamos evidencia fotográfica, porque recordemos que toda esta evidencia bien clasificada por proyectos nos va a servir de utilidad para presentar nuestra declaración de transparencia. Es importante que su área administrativa vaya clasificando vaya clasificando sus gastos por los proyectos para que no tengamos ningún problema al momento de presentar la declaración anual y que todos estos gastos nos empaten, nos cuadren o los amarremos con nuestra declaración anual. Recordemos que tanto la declaración anual, los números que presentemos en la declaración anual como los números que presentemos en la declaración de transparencia deben de ser los mismos para no tener ninguna diferencia y que cumplamos en orden con las obligaciones que tenemos. También recordemos que la declaración de transparencia es fundamental para poder seguir continuando con nuestra donataria. Otro tip es, pues, que identifiquemos los gastos de donativos separados de aquellos gastos derivados de otros ingresos. Recordemos que no nos limitamos a nada más tener gastos o ingresos por ser donataria. Si respetamos los porcentajes permitidos, podemos seguir teniendo diferentes gastos, pero hay que tenerlos bien identificados para poder determinar la base gravable en el caso de los otros ingresos. En cuanto a que sigamos respetando que todos nuestros gastos estén alineados al objeto social. Siempre debemos de cuidar que todos nuestros gastos estén alineados a nuestro objeto social autorizado. Y la recomendación, sabemos que esto es a veces hasta imposible no tenerlos porque la actividad de la organización nos lleva a evitar los gastos no deducibles. Porque recordemos que estos son la base para el cálculo del 35% de ICR a cargo. Entonces, a lo largo del año vayan revisando, pidan sus movimientos, pidan todos sus gastos no deducibles para ir revisando. Ahora sí que ir cuantificando a cuánto asciende su ICR a cargo y que también lo tengan considerado en su presupuesto. Otro tema en nuestra agenda es el tema fiscal. El objetivo de este apartado es verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones mensuales a cargo de la organización, de acuerdo con los FDIs emitidos y recibidos. Aquí es donde mi compañera Andrea les comentaba los visores del SAT. Así como el correcto registro en nuestra contabilidad del ISR anual determinado. El primer tema que tenemos dentro de nuestra agenda de fiscal son las declaraciones mensuales. Si bien nosotros sabemos que las declaraciones por retenciones de impuestos se presentan el 17, son los ejemplos de que alguna organización puede tener ISR retenido tanto por sueldos y salarios cuando tienen una nómina o cuando pagan asimilados a salarios. También cuando pagan servicios profesionales, aquí incluye cualquier tipo de, ya sea por actividad profesional o reciclo, dependiendo del régimen en el que se encuentre su proveedor, que les va a proporcionar estas, por lo general son consultorías, y pues ahí hay que verificar el cálculo de las retenciones, así como si tienen algún arrendamiento a persona física, pues las retenciones que se les hace por arrendamiento. Otra de las retenciones es el IVA. Viene por los servicios profesionales generalmente. Si bien nosotros tenemos la obligación de presentarlos a más tardar el día 17 y por la terminación de su RFC les dan alguna salvedad de días, actualmente tenemos conocimiento que el SAT está verificando el cumplimiento puntual al día 17, no solo presentando su declaración, sino que esté realizado el pago. Nos están llegando comunicados de que no presentamos el tiempo, pero verificamos y no sé, la presentamos el día 15, pero la pagamos hasta el día 18. Es ahí donde el SAT se está basando a que sí lo estás presentando, pero no lo estás pagando. Entonces, por favor, verificar que tanto sus declaraciones estén presentadas y pagadas oportunamente a más tardar el 17. Adelante, Ana.
Gracias, Cari. Acá creo que es importante recordar que nosotros como organizaciones sin fines de lucro y donatarias autorizadas estamos exentas del pago de ISR y de IVA, pero el pago de ISR y de IVA que corresponde a los ingresos, a las operaciones que tiene la misma organización, pero no estamos exentos de presentar las declaraciones por las retenciones que le hacemos a los terceros, ¿no? Entonces, ahí sí es importante que ustedes, si saben que trabajan con personas físicas, están obligadas a pagar el 17 de cada mes una retención, ¿sale? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos ahí como un recordatorio. ¿Vale? Muchas gracias, Cari. Continuando con los visores del SAT. Esta es una herramienta, por ahí les vamos a dejar el link de dónde pueden entrar al SAT para descargarlos. Es una herramienta propia del SAT para que nosotros estemos confirmando que si, como bien lo mencionaba Andrea, si contratamos servicios de personas físicas y nos emitieron un CFDI, saber todos los CFDIs que recibimos, ¿no? Eh, bueno, primero la emisión de los ingresos. Nosotros emitimos nuestros FDI por todos los donativos o ingresos recibidos en el mes. En los visores del SAT podemos verificar que efectivamente los timbramos correctos, o sea que sí no hubo ningún error al momento de su timbrado y revisarlo contra nuestra contabilidad. También verificar el tipo de cambio que estamos, si sus ingresos son en dólares, verificar el tipo de cambio que lo tenemos, a cual lo tenemos contabilizado, que coincida con el CFDI que emitimos en dólares y que le registramos el mismo tipo de cambio, ¿no? Esto es muy importante. Para esto nos sirve de apoyo el visor de ingresos. Con respecto al visor de gastos, en cuanto a la recepción, era lo que les comentaba, cuando teníamos CFDIs emitidos, recibidos por gastos realizados, aquí es donde podemos verificar que todos los datos estén correctos de la organización. Esto es muy importante, principalmente el régimen de tributación, porque algunos se confunden y nos emiten CFDIs con el régimen general cuando somos régimen sin fines de lucro, ¿no? Entonces, esto sí es importante que lo tengamos porque en alguna revisión el SAT no nos va a considerar estos gastos como deducibles, ya que no corresponden a nuestro régimen. También los métodos de pago. Sabemos que existen dos, el pago en parcialidades o el pago en una sola exhibición. Nosotros, como organización, manejamos flujo de efectivo. Entonces, lo correcto es que todos nuestros FDI recibidos vengan como pago en una sola exhibición. Sin embargo, hay algunas excepciones como tipo los servicios que contratamos de Internet, ya sea Total Play o cualquier otro proveedor de Internet, Telmex. Ellos siempre, por política, emiten sus FDIs con PPD. Entonces aquí nada más hay que verificar que sí nos emitan nuestro complemento de pago, ¿no? Esto nada más es confirmar que sí lo tenemos, ya que el SAT solo nos va a considerar todos los FDIs con PUE y pago que van a ser deducibles. Y por último, la correcta determinación de las retenciones. De acuerdo a los regímenes, hay diferentes porcentajes de retenciones. Entonces, nada más aquí prestar especial atención a que esté correcto el cálculo de estas retenciones. Y por último, y no menos importante, tenemos el visor de nómina. Si mal no recuerdo, el EXALO dice como recibos emitidos por el patrón. O sea, esto se refiere a todos los FDIs que nosotros timbramos derivado de sueldos y salarios, así como los FDIs emitidos por asimilados a sueldos y salarios. Aquí es importante que todas las retenciones estén correctas y que estén pagadas de manera oportuna, ¿no? Para eso nos sirve nuestro visor. Aquí no hay mucho tema con la declaración, ya que el SAT automáticamente no lo jala, pero sí nos ayuda a nuestra contabilidad que venga alineada a todo lo que está declarado en el SAT. Adelante, Andrea. Gracias, Cari. Acá es súper importante entender cómo funciona el SAT o cómo está ocupando estos visores de nómina de emisión de ingresos y de recepción de gastos, el SAT, ¿no? Lo que está haciendo es que a través de toda la información que viene sobre los FDIs, va y cruza con las retenciones que tú le estás declarando el 17 del mes. Entonces, es importante que estén alineados los visores que el SAT tiene cada mes con el impuesto que tú le estás declarando.
porque las inteligencias artificiales que está usando el SAT en estos momentos se basan mucho en en los FDIs emitidos y recibidos, ¿sale? Tanto para ver cuántos ingresos tuviste, como para ver cuántos gastos tuviste y a cuánto ascienden las retenciones que debes de pagarles. En los casos de lucrativas, pues también los ingresos y los gastos más o menos les dicen cuánto impuesto tendrías que estar pagándole al SAT, ¿no? Ese no es nuestro caso, pero sí es importante que ubiquemos que los visores para el SAT son como la verdad absoluta. Y lo digo entre comillas porque pues es inteligencia artificial, no hay una persona que esté analizando que a lo mejor el gasto lo tuviste en un mes y lo pagaste hasta el siguiente. Él sí dice, pues, entonces tenías que haberlo pagado en ese mismo mes y entonces en ese mismo mes tuviste que haber presentado la declaración de retención de ese comprobante. Entonces, es importante que ustedes vayan haciendo estas conciliaciones con los visores y con lo que tienen en su contabilidad, bueno, ya sea ustedes o más bien sus contadores, para que no tengan estos avisos por parte del SAT y que nos saquen un susto, que en realidad nada más es aclararles como de la situación que se presentó y esto también nos va a ayudar a que podamos ver con nuestros proveedores de servicios, personas físicas, que nos cancelen las facturas en el tiempo que corresponden para que el SAT no piense que esa factura pues no la pagamos o que no pagamos la retención correspondiente a esa factura. ¿Sale? Muchas gracias. Adelante, Cari. Gracias, Ali. Continuamos con otro tema importante, es la determinación del ISR anual. Aquí hay que revisar de manera oportuna mes con mes la acumulación de los gastos no deducibles, ya que estos son la base para la determinación del 35% del ISR anual a cargo. Entonces, como les comentaba anteriormente, si vayan revisando qué tipo de gastos están siendo no deducibles o de cuáles gastos no tenemos un CFDI para solicitarlo en tiempo. Recordemos que tenemos hasta el día 15 de febrero del siguiente año para poder emitir CFDIs o cancelar, más bien para cancelar CFDIs que no estén, que no se pagaron, para no tenerlo, como bien mencionaba Andy, en estos visores. Entonces sí es importante que ustedes vayan revisando todos sus gastos y principalmente los no deducibles, ya que esta es nuestra base de impuesto. Ahora vamos a empezar a ver los puntos claves para nuestra declaración anual que pues viene de nuestra contabilidad. ¿Sale? Entonces, aquí nada más hay que recordar que nuestro ejercicio fiscal empieza del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, nos estamos acercando ya al cierre del ejercicio fiscal. Y eso quiere decir que todos los ingresos y todos los gastos que tuvimos en este periodo de año. Afortunadamente aquí en México sí lo manejamos como año calendario. Todos los ingresos y todos los gastos van a ser lo que nos determine en la declaración anual, tanto los donativos que tuvimos como los gastos que tuvimos y si hubieron gastos no deducibles o conceptos asimilables al remanente distribuible, pues acá se van a ir determinando, ¿sale? Entonces es importante no perder de vista ciertas limitantes que como organizaciones sin fines de lucro y donatarias autorizadas tenemos, como, adelante, Cari. Los otros ingresos. Nosotros, por ser donataria autorizada, la autoridad nos dice, bueno, tú puedes tener otro tipo de ingresos como venta de servicios o venta de productos, pero solamente te voy a dar chance de que tengas exentos esos ingresos hasta el 10%. Después del 10,1% ya van a empezar a grabar. ¿Y qué es lo que va a grabar? Solamente lo que rebase del 10% hasta el 49%. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros si tuvimos ventas de servicios em, en nuestra... Sí, ¿me puedes adelantar, por favor? Ajá. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. Si nosotros tuvimos donativos por 1,393,230 y por venta de servicios o venta de productos tuvimos 209,000 pesos, el total de nuestros ingresos son 1,602,000.
230. A esto le vamos a calcular el 10%, que es lo que está exento, lo que no va a pagar ni ISR al final del año. El IVA, recuerden que nosotros estamos exentos de pagar IVA en cualquier servicio porque pues la donataria autorizada nos da esa exención. Entonces, para el pago de ISR, ahí si nosotros rebasamos el 10% de esos ingresos, por ejemplo, acá tenemos de tope hasta el 49% que serían 785. Ajá. Y entonces, como nosotros tuvimos ventas por servicios por 209 y nuestro exento está por 160, nosotros vamos a pagar ISR por la diferencia. Ajá. Entonces, el total de nuestros ingresos menos los exentos quedan ingresos por ventas de 209. Ajá. Y el remanente, que son 48,777, va a pagar impuestos. Pero esto se tiene que hacer, esta declaración chiquita de ingresos acumulables, se tiene que hacer como una tributaria de segundo, de título 2, o sea, una lucrativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener estos ingresos o este excedente de los ingresos desde el del 10% al 49 y le vamos a restar los gastos que tuvimos que hacer para tener estos ingresos, ¿sale? Entonces, por eso, como les decía mi compañera Cari, es súper importante que si nosotros tenemos otro tipo de ingresos que no sean donativos o los relacionados a nuestro objeto social, que eran rentas, venta de bienes propios, recuperación de cuotas, y los donativos, si nosotros tenemos otro tipo de ingresos diferentes a estos, pues vamos a tener que pagar un impuesto. Em, el impuesto que se va a pagar es el ingreso menos los gastos que ocurrieron para este ingreso. Entonces aquí le estamos poniendo de ejemplo que tuvimos que gastar 20,000 pesos para hacer este tipo de ingresos y la base de nuestro impuesto, la base de utilidad para calcular el ISR es de 28,777 a una tasa del 30% y me da un ISR por pagar de 8,633. Ojo, este ISR es independiente al ISR que se calcula por remanente distribuible. ¿Sale? Entonces, serían dos impuestos que tendríamos que pagar si nosotros excedemos el 10% de nuestros ingresos por otro tipo de ingresos. ¿Sale? Em, el siguiente el siguiente caso que tenemos que estar viendo puntualmente es el control de nuestros gastos. Nuestros gastos se dividen en gastos operativos y gastos administrativos. Los gastos administrativos son los que, aunque no se realicen, la operación sigue. Ajá. Es súper importante que tengan bien considerados sus gastos operativos. ¿Y cuáles son sus gastos operativos? Son todo lo que tiene que hacer la organización para cumplir con su objeto social autorizado. Por ejemplo, si la organización tiene que rentar un espacio para dar un taller, ese es un gasto operativo 100%. Si la organización tiene, no sé, que contestar llamadas para dar asesorías o para dar acompañamientos, las líneas telefónicas, el internet es un gasto operativo, porque si no tuvieran ese gasto, la operación no podría ser. ¿Sale? Los gastos administrativos son menos indispensables para la organización, como el contador, por ejemplo, que aunque sea contadora yo, pues sí, la verdad, ¿no? O sea, si no le pagan a un contador para que lleve la contabilidad, la organización podría seguir haciendo su objeto social. Como por ejemplo, los gastos por las facturaciones, que hay algunos programas que nos ayudan a facturar y que son más eficientes que el mismo SAT. Entonces, ese pago también es administrativo. Y entonces la autoridad a las organizaciones de la sociedad civil limita al 5% de todos sus gastos que sean solamente administrativos. Entonces, es importante que vayan viendo cómo se va comportando los gastos administrativos respecto de todos sus gastos.
¿sale? Para su declaración anual. Y finalmente tenemos el ISR a cargo de la organización por el remanente distribuible o por conceptos que se asimilan al remanente distribuible. ¿Qué quiere decir el remanente distribuible o los conceptos que asimilan al remanente distribuible? Más bien son gastos no deducibles, son compras que se hicieron, que se pusieron en la contabilidad, pero no se realizaron efectivamente. Préstamos a sus integrantes o a sus familiares en línea directa y esos son los que se asimilan a remanente distribuible. El castigo por tener este tipo de gastos o este tipo de erogaciones es el 35% de ISR, lo cual quiere decir que si nosotros en nuestra contabilidad, en nuestra balanza, como nos decía hace rato Cari, tenemos la cuenta de gastos no deducibles, ese importe va a ser calculado por el 35% y se va a pagar el impuesto que corresponde. ¿Sale? Entonces, este sería el otro impuesto que nosotros tendríamos que estar pagando si tuviéramos el impuesto de ingresos, otro tipo de ingresos. ¿Sale? Esto es importante porque aquí el castigo que pone la autoridad por tener los gastos que no deberías de tener es del 35%. En el gasto, perdón, en el ISR que se calcula por ingresos de venta de servicios o venta de productos es del 30% y aquí es del 35% anual. Entonces, por eso les comentaba Cari hace rato que es súper importante que ustedes vayan viendo cómo se va comportando la cuenta de gastos no deducibles, para que ustedes vayan teniendo y vayan haciendo su colchoncito de cuánto impuesto van a tener que pagar en febrero del siguiente año, porque recuerden que este cálculo se hace en la declaración anual que se presenta al 15 de febrero del siguiente año. Es súper importante también recordarles que presentar esta declaración en tiempo y forma es uno de los requisitos indispensables para continuar con la donataria autorizada. ¿Sale? Entonces es súper importante que lo tengan ahí en sus agendas, tengan recordatorios. Por favor, les recomendamos no presentar la declaración anual el 15 de febrero, preséntenlas unos días antes, empiecen a trabajar con su equipo contable desde enero para presentar la declaración lo antes posible porque la la página del SAT se satura y al SAT no le importa si se saturó y que se cayó y que por eso no la pudiste presentar. Entonces, por favor, es súper importante que anticipen este tipo de cosas. Ahora, otra de los puntos importantes es que el ISR pues se tiene que registrar en la balanza final o en la balanza de cierre del ejercicio para que esté considerado dentro de sus ajustes. Eso es más para los contadores, o sea, se calcule desde antes. Por eso también creo que los contadores les van a estar pasando como las cantidades que tienen no deducibles para que sepan cuánto ISR se va a calcular sobre esos gastos. Ahorita vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Por favor, cualquier duda que tengan, mándenlas por el chat y nosotros vamos a irles respondiendo. Aquí también me gustaría hacer mención de las páginas donde tenemos información, que es criatura.mx y cualquier pregunta que se tenga acá y que no se pueda responder, vamos a mandarla por correo. Em, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, vamos aquí a estar al pendiente. Y me gustaría también saber qué tanto ustedes ya tienen avanzado o ya sabían sobre todos estos puntos que se tienen que cuidar para su cierre fiscal y qué tanto ya lo tienen preparado, qué tanto ya conocen su balanza, qué tanto ya saben qué es lo que tienen que estar machado o bien cuidado. También hay que recordar que para este ejercicio, bueno, desde la declaración del 2024 que se presentó este 2025 ya nos están pidiendo estados financieros. Entonces, ¿qué tanto ya también ustedes tienen sus estados financieros? Adelante, Cari. Sí.
Gracias, Andy. Por ahí María de Jesús nos hace una pregunta, una consulta. Dice, un consultor refacturó varias de sus recibos en diciembre de 2021. Las retenciones se fueron pagando cada mes y la refacturación se hizo con relación del CFDI anterior. Ahora el SAT me solicita el pago de todas las retenciones de los recibos que se refacturaron en diciembre. ¿Es correcto? Ok. Acá es súper importante que em, cuando un proveedor nos refacture, sea por sustitución de CFDIs previos. Entonces, está bien complicado, está bien raro cómo el SAT está tratando de ligar y hacer que su inteligencia artificial funcione. Entonces, ¿qué pasa? Les explico. Yo emito un CFDI de inicio. El CFDI viene con PUE, lo emito, no sé, en mayo, ¿no? Y me equivoqué en, no sé, a lo mejor el concepto o a lo mejor el tipo de gasto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como proveedor de servicio a la organización? Lo que tengo que hacer en junio que me di cuenta o en julio que me di cuenta es primero hacer una nueva factura con los datos correctos y ligar esta nueva factura a la factura inicial de mayo. Ajá. Primero tengo que hacer eso. Entonces, le voy a decir que que estoy sustituyendo esta factura. Y después tengo que ir a cancelar la factura de mayo relacionando, poniendo motivo de cancelación, cancelación con relación, ajá, de CFDI. Entonces, voy a seleccionar cancelación con relación, selecciono ese y pongo el número de CFDI de la factura que hice en julio. Ajá. Entonces, voy a cancelar esta, pero va a estar ligada a esta. Entonces el SAT va a leer en su IA que esta factura no es de julio, esta factura es de mayo porque está sustituyendo a esta. Pero tiene que ser ese proceso para que el SAT entienda que es una sustitución de factura. Lo que hacen muchos proveedores o muchos prestadores de servicio es que cancelan esta factura y en esta factura le ponen en la descripción, está sustituyendo a tal, pero así el SAT entiende que esta es una nueva factura, que esta operación es una operación nueva. No tiene nada que ver con la de mayo. Y cuando cancelan la de mayo, dice, pues quién sabe qué habrá pasado. Este, pero tú ya me pagaste el ISR y me lo vas a tener que reclamar y me tienes que explicar por qué no se llevó a cabo la operación. Entonces, esta factura de julio ya la toma como una nueva y entonces te dice el SAT, pues como esta es nueva, tú me tienes que pagar el ISR de esta. Entonces, es súper importante. Yo creo que vamos a sacar una infografía para decirles cuál es el proceso y que ustedes puedan pasárselas a sus proveedores de servicios y que hagan una cancelación correctamente para que el SAT no haga Nos pegan sus visores. ajá, para que el SAT no entienda que es una nueva operación y para que también los visores estén alineados a lo que está pasando realmente, ¿no? En la realidad. No sé si con eso contestamos tu pregunta, María de Jesús. Cuéntanos, por favor, en el chat. Súper. Cuando saquemos esta infografía, que yo creo que es importante, esperemos sacarla este año, pero pues este año ya nada más es un mes y cachito. Entonces, si no, el siguiente año, con mucho gusto, se las vamos a estar compartiendo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, cuestión que tengan? Puede ser de las declaraciones anuales o de su cierre fiscal o de cómo van teniendo el control sobre sus gastos o sobre sus ingresos y otros ingresos, porque muchas veces pensamos que la donataria solamente va a tener donativos y no es cierto, o sea, va a haber otro tipo de ingresos que nosotros podemos tener, no estamos castigados, este, no estamos limitados
¿sale? Porque pues sabemos que también a veces, pues para poder sostener a la organización se necesitan otro tipo de ingresos, no solamente los donativos, que a veces pues no están tan accesibles. Entonces, podemos vender cosas, podemos, no sé, hacer a lo mejor algún taller de lo que nos dedicamos, de nuestro objeto social autorizado y hacer una cuota de recuperación para poder con eso seguir manteniendo la organización. Podemos vender productos con cuotas de recuperación y eso entraría dentro del ingreso exento. Pero también podemos vender consultorías de otras cosas que a lo mejor no están en nuestro objeto social autorizado, pero sí está en nuestro objeto social en estatutos. Y entonces esas consultorías las vendemos y podemos tener ingresos de esas consultorías. Y sin tema, solo recuerden, no pueden rebasar del 49% porque pasando el 50% ya la autoridad dice, ya tú eres lucrativa, ya no te estás comportando como una no lucrativa y entonces te voy a quitar la donataria autorizada. Entonces es súper importante. Adelante, Gracias. Karin. Sí, gracias, Andy. Bueno, Sergio Bautista Gómez nos pregunta, ¿el ISR anual generado se registra en el cierre de diciembre o en el ajuste 13 en el caso de ASPE? Bueno, aquí te comento, Sergio, mientras que tú lo tengas registrado en el periodo que corresponda, no hay ningún problema. Si tú ya al cierre de diciembre ya conoces cuánto es tu ISR a cargo, lo puedes registrar en diciembre, pero por eso existe la balanza 13. Si nosotros ya mandamos nuestra contabilidad electrónica el día a diciembre, podemos generar una balanza 13 o un periodo 13 donde ahí registras, no sé, que ya te entregaron la factura de X no deducible, pues ahí ya reclasifico mi gasto no deducible porque ya tengo un CFDI que lo respalda, tengo ya el cálculo de final del ISR a cargo, lo registro. Entonces aquí nada más es importante que quede en el ejercicio que corresponda, en este caso en el 2025, ¿no? Independientemente que sea en el cierre de diciembre o en la balanza 13, como le llamamos en contabilidad, ajuste, periodo 13, es lo mismo, ¿sale? No sé si contesté tu pregunta, Sergio. También nos gustaría que nos apoyaran mucho con una encuesta, un cuestionario que vamos a hacer sobre este webinar, para ver si les está ayudando, si les está apoyando o si les gustaría tener otro tipo de webinars con otros temas y ahí también nos podrían poner qué temas les gustaría que abordáramos, en qué formato les gustaría que abordáramos esos temas. Entonces les vamos a estar mandando ahorita em, un cuestionario, una encuestita para que nos la respondan, por favor, antes de que se vayan. Nos ayudaría un montón y pues también les ayudaría a ustedes porque estaríamos trabajando para ayudarles a resolver dudas y a tener más de estos formatitos de aprendizaje. Entonces, cuéntenos, ¿ya estaban con sus cierres fiscales? ¿Ya estaban observando este tipo de cosas, el 5% de los gastos? Si tuvieron otros ingresos que no rebasaran el 10% o el 49%, cuéntenos. Cuéntenos si ya también tenían los gastos no deducibles súper controlados o no controlados, o se están enterando de que van a pagar el 35% sobre esos gastos. Cuéntenos, ¿qué tanto conocen su balanza? ¿Ya les entregaron algunos estados financieros de este año para saber cómo se van a ver reportados en su declaración anual? Ahí en el chat les voy a dejar la guía de llenado de la declaración anual. Esta es la del año pasado, nada más ahí estar muy al pendientes de si sale la nueva guía de llenado para este 2025. Esperemos que el SAT no nos cambie los formatos nuevamente, pero esta es una herramienta que les puede ayudar para identificar qué tipo ahora sí que, cómo debemos de llenar la declaración anual de acuerdo a cada uno de los conceptos, de los recuadros. Entonces, vayan echándole ahí un ojito. Les digo, esta es la del año pasado, pero nos puede servir de mucha ayuda, esperando que sea en los mismos formatos para 2025.
Gracias, Sergio. Siguiendo con el ejemplo de ingresos por otras actividades, solo se ponen los ingresos acumulados, son 47,000. Bueno, ahí déjate, comparto nuevamente el cálculo. Acá, Sergio, te cuento, ¿no? Ahorita que Cari nos apoye con la tabla del cálculo. Tú vas a poner porque en la declaración anual está la declaración de las organizaciones sin fines de lucro y si tienes ingresos lucrativos que rebasen del 10%, tienes la opción de declarar como título 2 y entonces hay un subapartado para estos ingresos. Entonces ahí vas a poner el ingreso que rebase del 10% al 49%. Ajá. Todo lo que rebase eso, todo este campo del 10 al 49, del 10,01 al 49%, tú lo vas a poner ahí. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo acá, si tus ventas por servicio fueron de 209 y tu exento es del 10%, que son 160, la diferencia entre 160 y 209 son 48,777. Estos 48,777 son los que tú vas a poner en la declaración de título 2, que está dentro de la declaración anual de personas no lucrativas, como tu ingreso acumulable, y así se llama el rengloncito, ingreso acumulable. Y ya después vas a poner los gastos para que disminuya la base, ujú, porque el ingreso, digo, perdón, el ISR se calcula sobre la base de la utilidad. Ajá, y la utilidad se saca con los ingresos menos los gastos deducibles, o sea que tienen que tener ciertos requisitos para poder considerarse como deducibles y eso nos va a determinar la base para poder calcular el ISR. Ajá, que acá, por ejemplo, habíamos puesto que de gastos teníamos 20,000 pesos y esto se multiplica por el 30% y el ISR a pagar serían 8,633. No sé si con esto te queda un poco más claro, Sergio. Sergio. Sergio comenta que en el apartado de determinación de ICR no propios de su actividad y por conceptos de asimilado. O sea, que sí va ahí, entiendo, ¿no, Sergio? Que sí es ahí en ese apartado donde se registra, donde se declara. Ah, es que hay un apartado que dice, ¿tuviste ingresos acumulables? Ahí es cuando ya te deja hacer todo lo de los ingresos y menos gastos. Ujú. Así es. Ujú. No sé si quedó clara tu pregunta, Sergio. Continuamos con Susana Plasencia. Aún no había pensado en el cierre, pero ya iré preguntándole a la contadora cómo vamos de los no deducibles. Sí, justo este webinar es para hacer conciencia de que ya vamos casi terminando nuestro ejercicio fiscal de 2025. Creo que ahorita estamos en muy buen mes para ya cerrar números a octubre y poder hacer todos este checklist que les acabamos de proporcionar, de ir revisando sus gastos, su balanza, sus no deducibles, y poder verificar y corregir en caso de ser necesario para tener de manera oportuna que todos nuestros datos de la declaración anual vengan correctos y estar preparados para nuestra declaración de transparencia en mayo. Entonces, les agradecemos a ustedes todo lo que ustedes nos están también preguntando para poder ampliar alguna otra duda. Antonio Sánchez, muchísimas gracias, excelente presentación. Nosotros, la red de desaparecidos en Tamaulipas, en este caso nos dona la contabilidad un despacho, pero sí estamos en contacto con ellos de manera permanente para estar informados y corroborar que se estén haciendo las declaraciones en tiempo y forma. Saludos y bendiciones. Esto se agradece un montón porque hay veces que nosotros como organización nos enfocamos mucho en el día a día, la operación, y vamos dejando de lado y confiando en la persona o las personas que están a cargo de nuestra contabilidad. Sin embargo, hoy en día el SAT ha tenido ha estado fiscalizándonos, ha estado revisando constantemente todas nuestras declaraciones.
todo lo que le presentamos. Entonces, qué bueno que los mantienen informados. Esperemos que así sea para todos y que ustedes mismos estén corroborando y que esta información les ayude para poder corroborar esa información. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Nos da un montón de felicidad que les estén ayudando estos webinars y que les estemos dando a ustedes herramientas para poderles preguntar a sus contadores, para poder revisar su balanza, para poder revisar la declaración anual, para ver cálculos del ISR. Es súper importante que ustedes tengan esta información. Muchas gracias por asistir. De verdad les agradecemos un montón y esperamos que estas herramientas sean de mucha utilidad. Vamos a mandar por correo la encuesta, para saber qué tanto les funcionó, qué temas quieren hablar, por favor. Y les recuerdo aquí nuestras redes sociales. Para cualquier cosa está nuestra página de internet, criatura.mx. Ahí pueden ver todo el catálogo de las consultorías o de los servicios que estamos prestando desde Criatura, todos nuestros clientes. También tenemos nuestro nuevo proyecto que se llama Creatura Lab. Lo pueden encontrar también ahí en Creatura MX. Y ahí estamos subiendo también información importante para las organizaciones donatarias autorizadas. Que tienen que tener en cuenta, ¿no? Por favor, visiten ese espacio, Creatura Lab, lo hicimos con mucho cariño y con mucho compromiso para las organizaciones de la sociedad civil y pues nuestras redes sociales, ¿no? Ahí los estamos esperando y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ahí nos las pueden estar haciendo. Muchas gracias por la presentación, por estar aquí presentes, perdón, estamos atentos a cualquier tema. Adelante, Cari. Gracias, gracias, Emma. Muchas gracias por la actualización, el énfasis en los aspectos claves para la salud fiscal. Sí, esto es lo que nosotros pretendemos, proporcionarles estas herramientas para todos seguir cumpliendo con el fisco, ¿no? Susana, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, Susana. Esperamos haya sido de mucha utilidad. Juan López, ojalá también nos puedan compartir la presentación. Vamos a hacer todo lo posible por compartírselas y no, gracias a ustedes. Epifania Ramírez, muchas gracias por la presentación. Antonio Sánchez, si pudieran hacer talleres de capacitación de recursos, perdón, si pudieran hacer talleres de captación de recursos, creo que es bien importante para todos nosotros. Vamos a tomar la nota, lo pasamos aquí a nuestras áreas correspondientes para evaluar este tipo de talleres y con todo gusto proporcionaremos este taller en su momento. Pues muchas gracias a todos. Andrea, no sé si tengamos algo más. No, sería todo. Muchas gracias por su asistencia, por estar aquí presentes, por escuchar toda la información que es relevante para sus organizaciones, para seguirlas manteniendo en el tiempo. Y aquí estamos y seguimos en contacto desde Creatura. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Gracias. Gracias.